Europa y China refuerzan su alianza contra Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio. Los cambios en geopolítica se siguen dando a pasos agigantados, sobre todo en el terreno de la diplomacia entre diferentes países y los intereses de cada uno de los países en sus propias empresas, por ejemplo, como es este caso. El tema es que Europa se une a China para intentar cambiar las reglas del juego en la Organización Mundial del Comercio, que ha sido paralizada por Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Pero vamos a ver más profundamente qué es lo que está sucediendo a nivel comercial en el mundo para que haya estas disputas y para que aliados históricos de una potencia mundial como Estados Unidos se cambien de bando. Vamos a verlo. Europa y China refuerzan su alianza frente al bloqueo de Estados Unidos en la OMC. La Unión Europea ha firmado un acuerdo con un grupo de países para crear un mecanismo temporal que resuelva en última instancia sus disputas pendientes en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, donde el órgano de apelación ha dejado de funcionar por culpa de Estados Unidos. Pero ¿cómo ha hecho Estados Unidos para que este órgano tan importante para la solución de conflictos comerciales entre países deje de funcionar? Pues bien, Estados Unidos eliminó a partir del 10 de diciembre de 2019 uno de los pilares primordiales en que se basa la Organización Mundial del Comercio, un sistema de solución de diferencias entre países a nivel comercial. A partir de entonces, el órgano de apelación, una segunda instancia en la solución de disputas, fue paralizado al solo quedar uno de sus 7 jueces expertos en el argot de la OMC por la renuncia de Estados Unidos a reemplazarlos. El gobierno de Donald Trump ha tomado esta determinación como una medida de presión para generar una reforma interna a la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de reducir el número de miembros clasificados como en desarrollo y mermar sus beneficios consecuentes, así como aclarar las disposiciones vinculantes en materia judicial, erosionando lo que se perfila como un sistema de justicia y llevándolo más a uno conciliatorio a través de negociaciones. Es decir, que no tendrán la última palabra la Organización Mundial del Comercio, sino que será un árbitro conciliador, es decir, entre las dos partes. Si las dos partes no están de acuerdo, entonces puede que haya otra instancia que se genere a partir de esta paralización del órgano de apelación para intentar que un juez, seguramente a favor de Estados Unidos, es el país que reemplaza a estos jueces, vaya a dictaminar una sentencia judicial a favor del país gobernado por Donald Trump. También Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que el organismo sobrepasa su mandato y crea leyes en lugar de interpretar los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que si a Estados Unidos no le interesa lo que está firmando, otros países, por ejemplo, entre ellos, no le da la gana que esto suceda así, porque, como ya sabemos, el orden económico se está inclinando hacia el este, hacia China. Y esto es algo que Estados Unidos no puede soportar, sobre todo en el terreno del prestigio y la reputación de una potencia tan importante como esta. La Unión Europea y China son los más perjudicados en esta paralización del órgano de apelación, que podía darles la razón en algún momento. Algo que Estados Unidos no podía permitir, sobre todo con el ego que tiene su presidente tiránico Donald Trump. Pero vemos que aquí la Unión Europea y China se están moviendo de una manera muy importante, creando alianzas entre ellos cuando hace, por ejemplo, 5 años era imposible que esto sucediera así. Si nos lo hubieran dicho en ese momento, nos habríamos puesto las manos en la cabeza, pero hoy en día Europa está más cerca de Rusia y China que de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que están haciendo la Unión Europea y China para intentar revertir esta situación e intentar que se les dé la razón en esta guerra comercial iniciada ya en 2016? Vamos a verlo. Europa y China refuerzan su alianza frente al bloqueo de Estados Unidos en la OMC. Los debates concluyeron en ese sentido en una reunión de 35 ministros de comercio en Davos, confirmó la secretaria de Estado de Economía de Suiza, Marie-Inês Fleiss, cuyo país actuó como anfitrión del encuentro y forma parte del acuerdo.
Son también parte de él varios países latinoamericanos, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, entre otros, así como China. Se trata de 16 países que han aceptado la propuesta de la Unión Europea, que implica un acuerdo de principios, pero cuyos detalles todavía deben debatirse y acordarse. Se trata de un mecanismo interino que en ninguna circunstancia debe retrasar una solución definitiva a la parálisis en la que se encuentra desde el pasado 11 de diciembre el órgano de apelación de la OMC. La organización, que cuenta con 164 Estados miembros, no puede por esta razón emitir fallos en instancia de apelación sobre litigios comerciales entre los países. Esta situación se debe a que durante los últimos 3 años Estados Unidos ha bloqueado la designación de los nuevos miembros que requiere esa instancia, que en una situación normal deberían ser 7. El órgano de apelación operaba en su último periodo de funcionamiento solo con 3 miembros, pero 2 de ellos concluían su mandato en diciembre, y Washington se negó a sumarse al consenso para elegir a sus sustitutos. Una de las principales cuestiones pendientes es quiénes ejercerán el papel de jueces en última instancia, aunque una fuente que participó en la reunión de ministros en Davos dijo que todos están de acuerdo en que deben ser personas muy competentes. Pero nadie dice nada de que sean personas independientes. Curioso. Pero, ¿y todo esto cómo ha surgido? ¿Cómo se ha producido? Pues bien, hay una clave muy importante en todo este embrollo de la OMC, Estados Unidos, Europa, China y otros países. Y es el problema que hubo entre Boeing y Airbus. El problema de competencia en el sector de la aviación. El sector aeronáutico es un sector muy importante a nivel comercial, pero también a nivel industrial. Es decir, también se venden armas y aviones, por ejemplo, o vehículos motorizados que estén capacitados para el terreno militar, como por ejemplo lo hace Boeing. Pero Boeing tuvo un gran problema, el grave problema del 737 MAX, cuyos aviones han tenido muchísimos problemas y accidentes aéreos en diversas zonas del mundo que han causado muchos muertos. Y este problema que viene de un problema de software, pero también han surgido otros problemas dentro de este tipo de avión. Pues bien, esto lo queremos comparar aquí en Opiniones Actualidad con el tema de la Google y la tasa Google en Europa, y cómo la guerra de guerrillas entre las empresas se pone manos a la obra para intentar negociar con los gobiernos y que estos gobiernos defiendan a estas empresas. Por ejemplo, con el tema de Google o con el tema de Boeing. Después del 737 MAX y de los accidentes, en vez de hacer autocrítica, el gobierno estadounidense fue a atacar a Airbus, una empresa aeronáutica francesa muy importante y que se coloca líder en el mundo en venta de aviones a empresas comerciales como por ejemplo Ryanair. Con lo cual, una tercera guerra mundial se genera por el beneficio económico que pueden conseguir los países a través de sus empresas multinacionales, o mejor dicho, el gobierno de las empresas multinacionales, que son las que realmente tienen el poder para hacer cambiar incluso de aliados a algunos países. Estados Unidos y Europa han sido aliados históricos desde la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí estamos viendo también que se están cambiando de aliados, geopolíticamente hablando, porque Europa se une cada vez más a Rusia y China por culpa del afán de las empresas multinacionales por perpetuarse en el primer puesto como potencias comerciales del mundo. La prueba de que esto es así, de que todo este embrollo empezó con el tema de las disputas entre diferentes empresas aeronáuticas, la tenemos en la última apelación que se produjo en el órgano de apelación por parte de la Unión Europea, que fue la siguiente. Está sacado de la propia Organización Mundial del Comercio, de la página web, que lo tenéis en la descripción del vídeo. 6 de diciembre de 2019, la Unión Europea presentó un anuncio de apelación en la diferencia comunidades europeas y determinados Estados miembros, entre ellos Estados Unidos, medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles. Y si queréis verlo con profundidad, lo tenéis también en la descripción del vídeo, el enlace a la apelación en su totalidad. Y es el párrafo 5 del artículo 21 de la Unión Europea, por si acaso os interesa leerlo. Es increíble cómo nos están gobernando las empresas. Para probar que están gobernando las empresas y no están gobernando los gobiernos en sí, os animo a que veáis las noticias y a que intentéis mirar a ver cuánto porcentaje de las noticias que veis a diario se refieren a los gobiernos o decisiones que toman los gobiernos independientemente de las empresas, y cuáles
están ligados a intereses empresariales. Os llevaréis una gran sorpresa. Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis dar like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema de la Organización Mundial del Comercio y qué opináis vosotros sobre ello. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.